Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido tu día? ¿Cómo ha estado tu trabajo? Espero en Dios pues que todo haya salido bien y que hayas gozado de esas bendiciones de Dios durante todo este día y que te puedas ir a la cama satisfecho, ¿verdad? De todo lo que Dios ha obrado, de que te ha cuidado, de que te ha bendecido y te ha otorgado todo aquello, ¿verdad? Que tú has anhelado y has cumplido, ¿verdad? Con esos propósitos que te propusiste en este día. Amén. Solo Dios permite eso. Solo Dios es el que está con nosotros respaldándonos y ayudándonos en todo momento. Amén. Bien, te doy la bienvenida a mi mesa espiritual. Vamos a hablar como todos los jueves, ¿verdad? Estamos aquí. Vamos a tener este tema muy importante y vamos a tratar, ¿verdad? Acerca del poder de la mente, ¿verdad? Vamos a hablar del poder de la mente. Es uno de los 12 temas, ¿verdad? Que teníamos contemplados, ¿verdad? Que hemos entregado para la iglesia para que podamos mantenernos firmes en aquellas dificultades. Entonces ahora yo voy a compartir este tema y es el poder de la mente, ¿verdad? Pero antes de eso vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que sea Él ayudándonos aquí, ¿verdad? Que sea Él hablando a través de mi persona, que no sea yo, ¿verdad? Que no sea yo transmitiendo mis propias ideas o mis propios conocimientos, sino que sea Dios poniendo sus palabras en mi boca para que tu corazón pueda ser edificado como realmente corresponde. Amén. Bien, entonces vamos a orar en este momento. Gracias, bendito Dios, estamos aquí nuevamente con esta oportunidad que nos da, Señor, de poder transmitir este mensaje a aquellos amigos, a aquellos hermanos que están dispuestos ahí, que están con su corazón ya listo, Señor, para poder recibir esta palabra de Dios. Bendito Dios, te ruego que seas tú, llevándoles esa palabra y que se cumpla el propósito para lo cual está siendo enviada esta palabra de Dios, Señor. Quita toda distracción, quita todo lo que puede existir en nuestro entorno, que nos pueda desviar, Señor, del propósito que tú tienes para nosotros en esta noche. Así que, bendito Dios, prepara nuestros corazones, que esta semilla que voy a sembrar en este momento, en tu nombre, Señor, pueda dar ese fruto anhelado, ese fruto deseado en el corazón de cada una de estas personas. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Muy bien, vamos a hablar, como te decía, el poder de la mente. Ok, y voy a invitarte que hablas allá en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Dice de la siguiente manera. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues cuando estamos hablando de entendimiento, ahí estamos atendiendo, ¿verdad? Estamos entendiendo que se trata de la mente. La mente dice por ahí que es el primer campo de batalla. Todo lo que tú piensas, todo como tú puedas recibir la información, así es como tú te desenvuelves. Entonces acá nos está haciendo énfasis acá en el libro de Romanos que renovemos nuestra mente. Renovar quiere decir pensar de manera diferente, que no lo vamos a hacer como lo hacíamos antes de conocer a Cristo. Cuando nosotros venimos al Señor, todo cambia en nuestra vida y también cambia en nuestro pensamiento. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de ver las circunstancias, ¿verdad?, que estamos viviendo. El énfasis aquí es, ¿verdad?, que nosotros cuando tenemos problemas, porque nosotros nos vamos a encontrar en diferente tipo de obstáculos, en diferente tipo de problemas, y ahí es donde nosotros debemos de enfocarnos de que nuestro Dios tiene todo el control, ¿verdad?, de todo lo que pueda suceder. Quiero que quede bien claro en nuestras mentes de que todo lo que sucede en nuestras vidas, todo tiene un propósito, todo tiene una razón de ser, ¿verdad? Todo tiene un objetivo por qué pasan las cosas. Entonces no podemos nosotros decir y enfocarnos, ¿verdad?, en la situación, en la adversidad, en el problema, enfocarnos y enfrascarnos ahí, decir aquí ya no hay solución y quedarnos tranquilos ahí estancados. No podemos hacer eso porque nuestro Dios está con nosotros, ¿verdad? Y cuando nosotros renovamos nuestra mente, nosotros decimos, sí, puede ser que haya una dificultad, puede ser que haya un problema, puede ser que una situación difícil, pero el que tiene su mente renovada busca siempre la respuesta, o sea, tiene una perspectiva diferente del problema que está aconteciendo, ¿verdad? Puede ser que te hayan dado una mala noticia y tú dices, bueno, esta situación está difícil, pero Dios se va a manifestar poderosamente en lo que estoy viviendo. Tú puedes decir eso.
¿verdad? Dios se va a manifestar, su mano poderosa se va a mover en aquellas circunstancias difíciles que tú estés pasando. Todo tiene una razón de ser y todo viene para nuestro beneficio. Porque hay otra cita por ahí, hay que recordarla, que dice que todas las cosas, a los hijos de Dios, todas las cosas les resultan para bien, ¿verdad? Aún aquellas adversidades, aquellas por las cuales lloramos, aquellas por las cuales sufrimos, aquellas por las cuales muchas veces renegamos y decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Verdad? Aún esas circunstancias difíciles, aún porque cuando aquí decimos, bueno, ¿por qué a mí me va así, al otro no le va así? Todas aquellas circunstancias que nosotros venimos y no comprendemos por qué está pasando esta circunstancia con nosotros, eso tiene un propósito, una razón de ser. En el momento nos angustiamos. En el momento nos afligimos y nos ponemos ahí todos angustiados porque no sabemos qué camino tomar, ¿verdad? En el principio vemos todo oscuro y no sabemos qué solución darle a eso. Pero cuando venimos a Dios, tomamos esa fuente correcta que es la presencia de Dios. Ahí vamos teniendo esa paz, esa tranquilidad en medio de la adversidad. Y ya cuando venimos a ver todo eso, esa adversidad ya se disipó y venimos a comprender después, nos hacemos nuestro autoanálisis y nos damos cuenta que era necesario cruzar por esa adversidad. Amén. Después nos podemos reír y podemos decir, Señor, tenías razón, había necesidad de pasar por eso para poder comprender qué es lo que tú querías hacer con cada uno de nosotros. Entonces, eso es renovar nuestra mente, no solamente pensar en adversidad y quedarnos estancados ahí, decir, bueno, aquí con una mente derrotiva, aquí terminó todo y punto y quedamos ahí. No. El que tiene renovada su mente ve la dificultad, ve el problema, pero se enfoca más adelante, donde realmente va a haber una solución, una respuesta de parte de Dios que le va a ayudar a salir de esas circunstancias. Amén. Por eso dice ahí la parte final de este versículo, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. No podemos comprender qué es lo que Dios quiere, ¿verdad? Si nosotros no tenemos esa mente enfocada en que los momentos difíciles que podemos estar viviendo tiene un final, ¿verdad? Así como la noche, ¿verdad? La noche, viene la noche, pero siempre cada noche tiene su inicio de día, donde sale el sol, ¿verdad? Entonces así realmente es esto. Tenemos nuestros momentos de oscuridad, tenemos nuestros momentos de tinieblas, tenemos nuestros momentos de dificultad donde no sabemos qué hacer, pero después de esa dificultad nosotros podemos entender cuál era la voluntad de Dios, que siempre es agradable y perfecta, porque Él nunca quiere destruirnos. Él no nos manda una prueba para destruirnos. Él no nos manda unas circunstancias difíciles para ridiculizarnos, porque Él es nuestro Padre y nos ama. Él no manda ese tipo de circunstancias duras, difíciles a nuestra vida para jugar con nosotros, no, de ninguna manera. Él manda esas circunstancias difíciles porque está trabajando con nosotros, porque nos está procesando, porque quiere alcanzar un objetivo en la vida de nosotros para poder trabajarlo ministerialmente o en el área donde tú te laboras, donde tú vienes y trabajas, porque el Señor también tiene control de todas las cosas. Tal vez tú no estás llamado a un ministerio así religioso, por decirlo así, sino que tal vez estés laborando con tu profesión en algún área laboral, ¿verdad? Entonces ahí mismo el Señor puede ocupar diferentes métodos. ¿Para qué? Para hacerte crecer y madurar en el área en el que tú te desenvuelves. Amén. Entonces nosotros no podemos enfocarnos, ¿verdad? En el problema. Sí, es difícil pasarlo por desapercibido, porque se nota, ¿verdad? Pero cuando hay alguna dificultad, nuestros ojos deben de estar puestos en la solución, en que más adelante va a haber una respuesta por la cual vamos a entender todas las cosas, por qué sucedió lo que tenía que suceder. Amén. Bien, ahora bien vamos a avanzar y vamos a ver acá es que el primer campo de batalla es nuestra mente, decíamos, y eso lo vamos a leer allá en Efesios 6:17. ¿Qué nos dice la palabra de Dios allá en Efesios 6:17? ¿Verdad? Dice de la siguiente manera: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Cuando está refiriéndose aquí al yelmo de la salvación, estamos hablando en el capítulo 6 de Efesios, estamos hablando de la armadura de Dios.
Y yo siempre he explicado esto, porque muchas personas dicen, ¿para qué se necesita una armadura en estos tiempos? Pues realmente yo creo que si Dios está hablando de una armadura, es porque estamos en un continuo, una continua batalla, ¿verdad? Contra la adversidad, una continua batalla contra las huestes de maldad, ¿verdad? Porque nuestra lucha es con esos espíritus, ¿verdad? Entonces, aquí necesitamos un yelmo. ¿Qué es el yelmo de la salvación? Es el casco, ¿verdad? Ese es el casco que ocupaban los soldados romanos, ¿verdad? Y se los ponían en la cabeza para poder protegerse de todo aquello que viniera a tener impacto, ¿verdad? Con su cabeza. Entonces ellos se protegían así de esta manera. Es como el casco que podemos mencionar ahora. Aquellos motociclistas, ¿verdad? Que se tienen que poner su casco para protegerse de cualquier caída. Pues similar era esto, ¿verdad? Aquí el soldado romano tenía su yelmo, y aquí nos pronuncia la palabra de Dios, el yelmo de la salvación, ¿verdad? Y nada más, pero no solo va el yelmo, sino que también va acompañada de la espada del Espíritu, que dice que es la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí? El enemigo ocupa su estrategia de meternos sus ideas erróneas en nuestra cabeza, ¿verdad? Aquellos complejos, aquellos prejuicios, ¿verdad? Hay muchos que todavía estamos luchando con aquellos prejuicios, con muchos que están luchando con aquellos complejos que quizás desde su infancia fueron ahí instalados en la cabeza, ¿verdad? Y el enemigo constantemente está bombardeando nuestra cabeza con ideas, con pensamientos, con palabras que escuchamos, con ciertas situaciones que vemos y se nos quedan ahí en la cabeza grabado. Entonces el enemigo juega con eso, ¿verdad? Se mete en nuestra cabeza ese ataque, ¿verdad? Ese bombardeo. Pero cuando tú conoces la palabra de Dios, vemos aquí la importancia de conocer la palabra de Dios. Vemos aquí que necesario es leerla, ¿verdad? Así como dedicamos tiempo para leer cualquier libro, decíamos hace poco, les mencionaba por la mañana, si nosotros podemos tomar tiempo para leer un X libro de unas 300 páginas y las leemos en unos 3 días, con mucha más razón podemos leer la palabra de Dios. Amén. ¿No crees que es lo correcto? La palabra de Dios es la que nos edifica. Entonces, cuando tú vienes y escuchas y te preparas, lees la palabra de Dios, la abres y ves y conoces todas esas promesas y la memorizas, porque eso es lo importante. Mira, si tú memorizas la palabra de Dios, tú puedes tenerla en la mente siempre y refutar cualquier ataque del adversario. Pues qué importante es memorizarla. Amén. Entonces, cuando tú la conoces, tú te puedes proteger ante cualquier ataque del enemigo. Te doy una muestra. Bueno, nos vamos a Mateo capítulo 4, si no me equivoco, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la tentación de Jesús. Mira cómo es el enemigo de astuto, que quiso venir a hacer lo mismo que hizo con Adán y Eva. ¿Te acuerdas lo que hizo con Adán y Eva? Fue confundirles, cambiarles el argumento, ¿verdad? De lo que Dios había dicho, de esa orden, de que no podían comer del árbol del bien y del árbol de la vida, ni de la ciencia del bien y el mal, porque iban a morir. Él les cambió el argumento y por eso fue que Eva se confundió y pecó. Lo mismo quería hacer con Jesús. ¿Y sabes qué más podemos ver aquí? Es que el enemigo no tiene creatividad para sus estrategias. Él no tiene creatividad. Porque lo mismo quiso hacer con Jesús. Vino y se le presentó a Jesús cuando él estaba en ayuno. Y le dice que convirtiera las piedras en pan. Y no vino cuando el ayuno estaba comenzando. Vino cuando Jesús tenía hambre. Cuando ya estaban sus días avanzados. ¿Verdad? Vino a Jesús y le dijo, si tienes hambre, convierte esas piedras en pan. ¿Verdad? Pero ¿qué dijo Jesús? Vemos aquí la importancia de conocer la palabra de Dios. El enemigo estaba atacando la mente de nuestro Señor Jesucristo, estaba atacándola en el momento que le estaba diciendo, estaba jugando con lo que él sentía, ¿verdad? Esa hambre, estaba él jugando con esa mente y diciéndole para que él fallara, para que él cayera en esa tentación. Pero Jesús le dijo, escrito está. Le refutó con la palabra de Dios. 3 veces tentó a Jesús estando ahí en ese ayuno, en ese desierto que estaba haciendo ayuno nuestro Señor Jesucristo antes de empezar el ministerio. Pero él le contestó, escrito está.
Este es un ejemplo para nosotros. Si tú conoces la palabra de Dios, el enemigo va a querer atacarte y meterte ideas negativas en tu cabeza. Pero cuando tú conoces la palabra de Dios, tú puedes refutarla. Puedes decirle, no, el Señor dice esto de mí, el Señor dice que Él es mi auxilio, no, el Señor dice que Él es mi ayuda, no, el Señor dice que Él es mi sustento, no, el Señor, tú puedes refutar con la palabra de Dios todas aquellas palabras negativas que el enemigo viene y puede poner a tu mente. El enemigo pone ideas de fracaso, pone ideas de que tú no eres apto para cumplir cualquier misión. Lo vemos allá, ¿verdad? En Moisés, un ejemplo, Moisés, podemos ver de que viene y estaba en la zarza, ¿verdad? Le empezó a poner muchos pretextos. ¿Tú crees que lo estaba haciendo por sí solo? No, el enemigo le estaba enfocando. El enemigo le estaba diciendo, tú no puedes, tú además estás huyendo. No, mira, tú además no puedes hablar bien, no te puedes expresar bien. Entonces le estaba diciendo todo eso a Moisés en su mente. Y eso estaba diciéndole el Señor. Nuestro Dios lo estaba mandando a que fuera a liberar al pueblo. Pero él estaba poniendo muchos pretextos de que él no podía hacerlo. Así es el enemigo para que tú no cumplas con el plan perfecto de Dios. Pero Dios es maravilloso, porque lo que Dios escoge lo respalda. Y lo que Dios escoge, ahí es donde posiciona a Él su poder, su gloria, su espíritu. ¿Por qué sucedió acá? Le dice todavía Moisés, yo no puedo hablar, mejor manda a otro. ¿Y qué dijo el Señor? Bueno, te voy a poner una ayuda, pero tú vas a ser siempre como Dios, ¿verdad? Tú siempre vas a ser como Dios ante Aarón, ¿verdad? Entonces le dijo, te voy a poner ayuda, te voy a poner a Aarón, porque tú no te puedes expresar bien, te voy a poner a Aarón para que sea tu ayuda, pero tú vas a ser como Dios para Aarón. Y entonces, ¿a quién se refirió nuestro Dios? Siempre fue a Moisés. Moisés fue el que él ocupó, ¿verdad? Como ese instrumento para poder liberar el pueblo de Israel. Amén. Entonces Dios es así. Dios siempre lo que escoge, Él lo va a respaldar. Siempre Él lo va a, ¿cómo se llama? A empoderar, ¿verdad? Lo que Él envía, lo que Él escoge. Otro ejemplo lo vemos con David, ¿verdad? A David dice que estaba ya pastoreando porque era pastor, ¿verdad? Estaba pastoreando ovejas que no eran ni siquiera de él, ¿verdad? Estaba pastoreando esas ovejas. Y dice que vino Samuel a ungir al futuro rey de Israel, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Fueron a llamar, pasaron todos sus hermanos que eran grandes guerreros, ¿verdad? Tenían el talle de guerrero, te podían pelear, ¿verdad? La batalla, tenían ese plante de guerreros. Y Samuel todavía dice, este tiene que ser. Pasaron todos y decía, este tiene que ser. Pero ¿qué dijo nuestro Jehová Dios? No mires su parecer, porque yo no veo su apariencia, yo veo su corazón. Total que aquel que era el más pequeño, que era aquel sequito, ¿verdad? Que estaba allá detrás, cuidando las ovejas, a él fueron a llamar porque ese era el futuro rey de Israel. Imagínate, el que menos pensaban, el que menos se imaginaban, ese era el rey de Israel. Pues mira cómo son las cosas, cómo Dios viene y se enfoca en las personas. El enemigo te puede decir, no, tú no eres apto, no, tú no tienes la capacidad, no, tú no vas a poder ejercer eso que Dios te está ofreciendo. El enemigo puede decir eso, es más, te pueden presentar ideas de que no puedes cumplirlo. Pero en Dios sí te está diciendo ahora que Él no se fija en apariencias, Él no se fija en lo cualificado que puedas estar. Él ve tu corazón, cómo estás, si está dispuesto, porque Él lo que Él elige, Él lo capacita, Él lo hace, Él lo moldea a la manera de Dios, a la manera que Él quiere que sea, a la manera que va a ser útil al propósito para lo cual está siendo transformado. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, no nos vamos a enfocar en nuestra mente, ¿verdad? De que no podemos hacer algo. No nos vamos a enfocar en la mente de que todo lo que pasa en nuestro entorno va a ser nuestra destrucción. No, vamos a enfocar nuestra mente y vamos a tener esa fe de que tenemos a un Dios que puede hacer lo imposible por tal de sacarnos adelante de la circunstancia que nos estemos transitando.
Ahora bien, nuestra pelea, nuestra lucha, cuando viene algo, ¿verdad? Y se levanta en nuestra contra una persona, por decirlo así, dice la palabra de Dios que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, y eso lo vamos a ver en Efesios 6:12. Quiero que lo leamos, Efesios 6:12. Dice así, Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos nosotros esa batalla con personas. Y muchas veces nosotros podemos ver en nuestro medio, ¿verdad? Cómo se levantan personas en nuestra contra y nosotros podemos decir, bueno, hoy me las va a pagar, hoy me voy a desquitar con esto. Pero te estoy diciendo que la batalla no es con una persona. La batalla son con entidades espirituales. Nosotros no luchamos con personas, estamos luchando con espíritus malignos que vienen y controlan a ciertas personas. Yo siempre he dicho esto y tengo mucho de no mencionarlo, pero creo que lo tenemos que recordar. Y es que yo creo que una persona que se levanta a hablar mal de otra es porque le falta llenura del Espíritu Santo. Porque una persona que está llena del Espíritu Santo no viene y se expresa mal de otra. Además, una persona que tiene tiempo para ver que se viene y expresa las debilidades de una persona, las deficiencias de una persona, es porque tiene tiempo de sobra o está desocupada para poder ver qué es lo que otro hace, ¿verdad? Y no tiene su tiempo ocupado. Entonces, eso es lo que a mí me expresa o lo que a mí me muestra una persona que se levanta a hablar mal de otro, una persona que se levanta a servir de obstáculo a otro, una persona que se levanta a servir de tropiezo a otro cuando se quiere acercar más a Dios. Me está diciendo que está siendo influenciado por un mal espíritu, porque no está lleno del Espíritu de Dios. Alguien que está lleno del Espíritu de Dios no puede estar lleno de otra cosa. Entonces, si no está lleno del Espíritu de Dios, está lleno de otra cosa, ¿verdad? Y entonces ahí, ¿qué podemos hacer nosotros? No vamos a luchar con las personas, vamos a interceder por esas personas para que realmente se direccionen, ¿verdad? Se vuelvan a ubicar en el lugar correcto, que es el servicio y la oración a nuestro Dios, y que sus ojos, como dice Hebreos capítulo 2, estén puestos en Dios y no en los hermanos, que qué es lo que están haciendo y que quiero ver en qué le puedo tomar para hacerle quedar mal. No, vamos a enfocarnos en lo que Dios está destinado para cada uno de nosotros en nuestro servicio a Dios, en poder venir y ser de bendición para otros. Eso es lo que hace una persona que realmente está enfocado en lo que Dios le ha destinado a hacer. Quiero decirte algo en este momento y es, ¿cómo tomas tú esto? Quiero ponerte este ejemplo. ¿Cómo tú tomas esto? Ves una persona adulta y está un niño pequeño con un bombón y ves a esta persona adulta que le quita el bombón al niño. ¿Qué dices tú? ¿Cómo le tratarías tú a esa persona? ¿Qué pensarías tú de esa persona? Que viene esa persona adulta y le quita un bombón a un niño. ¿Qué pensarías tú de eso? Similar es cuando viene una persona que tiene mucha experiencia de hacer algo y le quiere quitar la oportunidad a alguien que se está levantando con un ministerio nuevo. Similar es. Similar. Y cuando digo que vienen aquí con esos ministerios nuevos, no estoy hablando de juventud, porque hay personas que Dios las llama ya en su edad adulta, aunque le haya servido toda la vida, pero hay personas que Dios llama para ministerios ya específicos, ya en los edades 40, 50, 60, 70 años, Dios les hace el llamado y eso es un ministerio nuevo, eso es un ministerio que van haciendo. Y hay otros que son jovencitos de 20, 30 años y ya tienen su ministerio bien establecido. No tiene que ver con edad, tiene que ver con lo nuevo que Dios está haciendo. Y similar es cuando una persona adulta le quita un bombón a un niño. Similar es cuando una persona que tiene años de experiencia viene y se coloca a querer quitarle a otro es lo que Dios le ha destinado. Algo más que a mí me dice esto es que una persona que está acostumbrada a arrebatar lo de otro es porque ya no tiene el favor de Dios en su vida.
Porque cuando una persona tiene el favor de Dios, está fluyendo esa palabra, está fluyendo esa gracia de Dios, está fluyendo el favor de Dios. El que tiene bendición de Dios no tiene por qué robar a otro, ¿verdad que no? El que tiene bendición de Dios está allí trabajando con lo que Dios le ha destinado. No tiene por qué venir a acceder a otro. El que se levanta a querer agarrarlo de otro está diciendo que no tiene el favor de Dios, porque no tiene nada y tiene que venir y levantarse a tomarlo de otro, ¿verdad? Qué tremendo es eso, y eso se ve en la lucha continua que tenemos. Y la tenemos no con personas, sino con espíritus, porque aquí nos está diciendo la palabra de Dios que los espíritus vienen y influencian mal a las personas, ¿verdad? Les sirven de mala influencia a las personas. Los toman como títeres para actuar mal en contra de otro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos está hablando la palabra de Dios. Entonces, aquí ahorita lo que nosotros podemos hacer ante esa situación, para no nosotros desubicarnos y decir, bueno, en nuestra mente, decir, bueno, esa persona se ha levantado en mi contra, entonces quizás yo no sirvo para nada. No podemos decir eso, porque nuestro Dios a cada uno nos ha otorgado un ministerio, nos ha otorgado algo que hacer. Todos tenemos un propósito, todos venimos a ejercer una asignación de parte de Dios. Lo que pasa es que algunos no lo han identificado y por eso creen que no están llamados a hacer algo para Dios o a hacer algo para la sociedad o a hacer algo en el medio que tú te desenvuelves. Todos venimos con ese equipaje, lo hablábamos en la mañana, todos venimos ya habilitados con un equipaje, ¿verdad? De parte de Dios, venimos con ese equipaje. Lo que sucede es que no lo hemos identificado. Hay cosas que andamos nosotros cargando en ese equipaje espiritual que es necesario que lo veamos qué es y que lo desarrollemos y lo pongamos al servicio de los demás. Cuando nosotros lo hemos identificado, no tenemos necesidad de estar viendo lo de otro, porque estamos tan enfocados en desarrollar lo que Dios nos ha entregado a nosotros. El enemigo se burla, se ríe cuando ve a nosotros, los hijos de Dios, peleando entre sí por una posición, peleando entre sí por lo que otro tiene. Él se burla porque estamos perdiendo tiempo en eso y no en lo que verdaderamente importa, que es de venir y expandir el evangelio a toda criatura, que es el verdadero mandamiento que Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros, que vengamos y platiquemos de la palabra de Dios a otro, que compartamos lo que conocemos, que rindamos nuestros dones y talentos al servicio de la persona que lo necesita. Eso es lo que tenemos que hacer, no venir y estar tratando la manera de cómo perjudicar al otro, ¿verdad? Todas estas son batallas espirituales que lidiamos, por eso lo estamos tocando ahorita aquí. No te sientas mal cuando suceda eso en tu vida. No te sientas como que voy a retroceder cuando veas que toda la gente habla, o cuando toda la gente te rechaza, o cuando toda la gente te margina, porque eso lo que está diciendo es que estás haciendo algo, estás brillando con la luz de Cristo, porque el que no brilla, ¿verdad? No hablan mal de él, aunque no debe ser así. Pero cuando alguien se levanta y cuando hay así esa adversidad, solamente está diciendo que algo bueno estás haciendo, ¿verdad? Algo bueno estás haciendo. Así que recordemos ahora, el poder sobre la mente significa no basarnos en el problema, sino basarnos en aquella solución, sino que ver de que ese problema algo bueno nos va a dejar a nuestra vida, sino que esa dificultad que estamos pasando nos va a ayudar a crecer, a madurar espiritualmente y nos va a ayudar a seguir al siguiente peldaño, ¿verdad? Que Dios tiene destinado para nosotros. Hoy que digo peldaño, ayer en oración el Señor me mostró algo y quiero compartirlo contigo. Es que Dios me mostró unas orejas, ¿verdad? Me mostró unos pies y me mostró el corazón. Creo yo que Dios quiere que nosotros cuidamos lo que oímos. Cuidamos lo que oímos porque muchas veces oímos las cosas equivocadas y perdemos nuestra fe, ¿verdad? Cuidemos lo que oímos, cuidemos nuestro corazón, ¿verdad? De aquellos daños, aquellos maltratos de personas que muchas veces nos duele porque el enemigo así es, nos toca por donde más nos duele, ¿verdad? Para herirnos, para que nuestra unción no fluya. Y nuestros pies, porque literalmente vi red tendiéndose hacia unos pies. Una trampa, una red del enemigo para que tú no avances. Toma cuidado de eso. Ora por tu caminar.
Ora para que esa red que el enemigo te pueda tender se disipe en el nombre de Jesús. Amén. Y además de eso me presentó unos peldaños. Quiere decir que la iglesia, ¿verdad?, que ahora estamos en ese momento de acercarnos a Dios, vamos a subir de nivel, porque cada vez que tú vienes y entras en presencia de Dios, te apartas para estar con Dios, tú subes de nivel espiritual. Amén. Entonces esos peldaños que el Señor me mostró, quiere decir que hay personas que van a subir de nivel en esta temporada. Amén. Así es que esta es la palabra de Dios. No te dejes influenciar por lo que ves, no te dejes influenciar por lo que oyes, sino que recuerda la palabra de Dios, memoriza la palabra de Dios para que puedas refutar todo aquello que el enemigo traiga a tu mente. Amén. Bien, vamos a orar en este instante. Señor, hemos terminado esta meditación que tú nos has otorgado ahora acerca de la mente. Señor, ayúdanos a permanecer firme ante la adversidad, cualquiera que sea. Te ruego por las personas que están pasando un momento difícil, un momento de frustración, un momento de oscuridad, que no encuentran el camino a seguir. Te ruego, mi Señor, que seas tú la luz que les va guiando por donde deben de caminar, que seas tú guiándole a través de la palabra de Dios, aquellos que están siendo confrontados, Señor, con unas personas, aquellos que se le ha levantado, Señor, esa adversidad, esa confrontación, que seas tú dando la mejor manera, la mejor dirección de cómo poder manejar esto, Señor. Bendito Dios, sabemos que tú respaldas lo que escoges y lo que tú escoges tú lo capacitas, Señor, porque no tiene ninguna función que tú vengas y proceses a alguien para que otro sea el beneficiado. No, Señor, siempre tú lo que haces es procesas la persona a quien tú vas a utilizar. Ese es el orden que tú haces, Señor. Gracias, bendito Dios, danos fortaleza. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos a seguir en pie con nuestra frente en alto, Señor, porque estamos sirviéndote a ti, un Dios todopoderoso. Bendice a las personas que me están escuchando. Señor, cuida sus corazones, cuida sus pensamientos, cuida sus oídos, Señor Dios Todopoderoso, dirígelos a lo que están escuchando, Señor, esas redes que puedan estar tendiendo ante los pies de aquellos hijos tuyos que andan predicando la palabra de Dios, Señor, sea eliminada en el nombre de Jesús, porque tú eres el que los respalda, tú eres la cobertura de cada uno de ellos. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por tu atención, gracias por regalarme estos minutos, gracias por estar ahí listo y dispuesto para aprender. Bueno, te invito para mañana a las 7 de la mañana, vamos a estar con en nuestro tiempo de ayuno y oración, ¿verdad? Esa reflexión que estamos dando. Te invito, si al caso tú no lo estás haciendo, te invito a que inicies ese ayuno, ¿verdad? Es importante para poder fortalecer nuestro espíritu y que nuestro espíritu sobre todo esté sensible para poder escuchar la voz de Dios. Ese es el verdadero propósito por qué se hace un ayuno. Así que muchas gracias por tu atención en esta noche. Que Dios guarde tu noche, guarde tu familia, ¿verdad? Te conceda una excelente noche, un excelente descansar, ¿verdad? Y te mando muchos abrazos donde te encuentres y que el Señor te bendiga poderosamente y nos vemos a la próxima si Dios lo permite. Bendiciones.